Muy bien, estamos de nuevo con una nueva semana, nuevas clases, ¿eh? Esta es la 10ª semana. Vamos a hablar del problema de satisfactibilidad booleana, el SAT, el problema de la mochila y el problema de coloreo de grafos. ¿Tá? Acá tenemos dos gráficos en realidad, iba a decir un gráfico, son dos gráficos, donde tenemos dos teorías distintas. Por el momento son teorías porque no se ha podido demostrar la validez de una de las dos, si bien hay una intuición a favor de una de las dos. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Acá estamos viendo los problemas que están en P, los problemas polinomiales, versus los problemas que están en NP. NP quiere decir que ese problema con una máquina no polinomial se puede resolver en una cantidad polinomial de pasos. ¿Tá? Para dar un ejemplo de una máquina no polinomial, usamos el problema del viajante, que ustedes ya lo conocen. Y yo podría muy fácilmente imaginarme una computadora que tiene que analizar un viajante de 100 ciudades, si quieren, alguna cosa sencilla. Y entonces esa máquina lo que hace es organizar a 100 máquinas y a la primera máquina le dice, bueno, vos vas a suponer que va de 0 a 1, a la segunda máquina le dice, vos vas a suponer que va de 0 a 2, y así hasta la última máquina que le dice, vos vas a suponer que va a ir de 0 a 100 y seguir el análisis. Perfecto, estamos en la segunda línea con 100 máquinas y la primera máquina que le tocaba analizar de 0 a 1 toma a su vez a sus órdenes 100 máquinas y dice, bueno, a la primera le dice, vos vas a suponer que de 0 va 1 y después de 1 va 2. A la segunda le va a decir, vos vas a suponer que va de 0 a 1 y después de 1 va a 3. Y así hasta barrer todas las alternativas posibles. Lo mismo va a ser la segunda máquina con otras 100 y la tercera con otras 100 y así sucesivamente. De esa manera, como ustedes habrán notado fácilmente, la cantidad de máquinas que necesito es muy grande, es enorme, da náuseas, pero la cantidad de pasos es igual a la cantidad de ciudades, que serían 100. ¿tá? Entonces, esa es una máquina no polinomial que puede resolver el problema del viajante y muchos otros problemas en un tiempo de pasos polinomial. ¿tá? Obviamente esa máquina es teórica, ¿tá? Pero bueno, la podemos imaginar, tal vez algún día la podamos construir. Si no la puedo imaginar, va a ser muy difícil que la construyamos. Bueno, el caso es que por ahora no la hemos construido y entonces viene la gran duda de los matemáticos y los problemas que están en P, como vemos a la izquierda, son una parte de los problemas NP, o si los problemas que están en P son los mismos que están en NP, o sea que P y NP son la misma cosa. ¿Puede ser que P y NP sean la misma cosa? Sí, puede ser que nuestra incapacidad intelectual no nos haya permitido todavía encontrar un algoritmo que resuelva fácilmente problemas como el del viajante. Mañana mismo podría alguno de ustedes inventar un algoritmo que permita resolver el problema del viajante muy rápidamente y entonces si podemos resolver el viajante, como vamos a ver más adelante, podemos resolver un montón de problemas parecidos o tan complejos como el viajante y entonces se podría afirmar que P y NP son la misma cosa. Hasta ahora no se ha encontrado nada. Alguien podría decir, bueno, si no se encontró hasta ahora no se va a encontrar nunca. Bueno, piensen desde desde que se formuló el problema de la programación matemática gráficamente para dos variables, hace más o menos 300 años, y recién hace 70 años apareció, 70 y pico, apareció una persona que encontró un método numérico para resolverlo para n variables, que fue Dancing, ¿tá? O sea que tardamos algo parecido a 230 años en que se nos ocurriera, como humanidad, ¿no? Tardamos 230 años en que se nos ocurriera cómo resolver ese problema bastante fácilmente. Así que no es descartable que alguien pueda ocurrirse. La mayoría de los matemáticos piensan que el gráfico correcto es el de la izquierda. Hay un grupo minoritario que piensa que todavía puede ocurrir en la derecha y hay un grupo para nada minoritario
que piensa que es un problema que no se va a poder resolver nunca, ¿eh? Como hay muchos otros que no se pueden resolver nunca porque bueno, entran los límites del lenguaje y los límites propios de cómo planteamos las cosas. Bueno, vamos a arrancar con un problemita. En esta teórica vamos a ver solamente un problemita que está en la lista que hizo Karp. Karp hizo una lista, se hizo famoso haciendo listas. Es una manera muy piola de hacerse famoso porque bueno, yo hago la lista y me hago famoso. Bueno, hizo algo más que la lista, digamos, pero es conocido por la lista. Hizo una lista de problemas difíciles, de problemas que estaban en NP. Y el primero que pone en la lista de problemas que están en NP es el problema SAT. Disculpen que estoy con tos. El primero que coloca en la lista es el problema SAT. ¿En qué consiste este problema? Es un problema muy simple. Ahí tenemos la forma conjuntiva. ¿Qué tenemos? Tenemos x1, x2 y negamos x3. Abajo, en la segunda fila, tenemos negamos x1, negamos x2, afirmamos x3, bueno, y así sucesivamente. La pregunta, el problema, digamos, ¿en qué consiste? Bueno, en saber si hay alguna forma de cumplir, darle algunos valores, de verdad que le podemos dar tanto x1, x2 como x3, de tal manera que todas esas aseveraciones sean ciertas. ¿Qué tiene que ver con lo que hacemos? Esto suena muy a lógica. Bueno, ¿qué tiene que ver con lo que hacemos nosotros? Bueno, lo que hacemos nosotros no deja de ser lógica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que ya sabemos? Podemos hacer algo muy simple, que es reemplazar esas variables x1, x2, negado x3 por nuestras conocidas variables bivalentes 0, 1 y plantear un modelo con variables en 0, 1 que represente esa situación. ¿Y qué nos interesa? Bueno, nos interesa ver si podemos demostrar que si podemos demostrar, está bien, que existe una solución para este problema que tenemos delante. ¿Cómo sería ese modelo? Bueno, tenemos x1, x sub i, digamos, le dijimos 1 significa sí, 0 significa no, perfecto. Y entonces vamos a la primera. La primera es x1, x2 y negado x3. Entonces, ¿a qué estaríamos diciendo? x1 más x2 negado x3, o sea, 1 menos x3, mayor o igual que y. Perfecto. Lo mismo hacemos con todos los demás. Siempre ponemos y. Obviamente, si y vale 0, no hay solución para esto, pero si y vale 1, sí hay solución para eso. Por eso pedimos maximizar y. Entonces, si hay un valor de i igual a 1, significa que todas esas afirmaciones se pueden cumplir al mismo tiempo. Lo corremos como un problema 0, 1 y ya está. Vimos, esta es la forma conjuntiva, también podemos plantearnos la forma disyuntiva, y este es el primero de los 21 problemas que coloca inicialmente Karp en su lista, que es de los años 70. Obviamente esa lista ha ido creciendo, se le han seguido agregando infinidad, no, se le han agregado muchos problemas. Y ¿esto cómo funciona? Esto funciona de la siguiente manera. Cuando yo tengo un problema, tengo que ver si matemáticamente es igual o es más difícil o más fácil que alguno de los problemas existentes. ¿Está? Si de este problema SAT puedo derivar otro problema, entonces digo, bueno, este problema no es más fácil que el SAT, entonces lo puedo poner en una rama dependiendo del SAT. Entonces, si el SAT es un problema difícil, por ejemplo, se deriva que la programación 0,1, que ustedes ya conocen, también es un problema difícil y también
está en NP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Tengamos en cuenta que de los problemas se puede ir de un problema al otro. ¿Tá? Como vieron en el primer paréntesis de la primera clase donde citábamos a Borges. Bueno, Borges hablaba también de que los mares tejen oscuros canjes, o sea, nunca sabemos si el agua que estamos bebiendo o el agua en que nos estamos bañando no es la misma agua que en algún momento de la historia bebió o vio o tocó a una determinada persona. ¿Tá? Bueno, entonces con los problemas, siguiendo esta metáfora, podemos pensar lo mismo y podemos hacer lo mismo. Entonces podemos convertir un problema en otro. Por ahí es muy complicado convertirlo, pero es muy útil porque si lo podemos convertir, bueno, si este problema lo puedo convertir, el problema A lo puedo convertir en el problema B, entonces el problema B es tan difícil o tan fácil como el problema A, porque podría resolver el problema A convirtiéndolo en B. Entonces, si esa equivalencia, entre comillas, de problemas nos permite clasificarlos de alguna manera, agruparlos, y saber qué tan difícil es un problema. Bueno, y con esto tenemos el primer bloque, que resumiéndolo muy brevemente, planteamos los P y NP, planteamos la duda que hay sobre si son iguales o no son iguales, aclaramos qué es lo que era un problema que estaba en NP, es una de las maneras de aclararlo, por supuesto, hay otras, y vimos el SAT. El SAT es el primer problema de la lista de Karp, que publicó y a la cual, como ya dijimos, se le agregaron muchos problemas, y es un problema, digamos, una especie de pilar, digamos, a partir del cual vamos desarrollando los demás problemas.